soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. La historia de Europa es la historia de sus monarcas, al menos desde que Ongendus se convirtió en rey de Dinamarca alrededor del año 710 de la Era Común y hasta hace muy poco tiempo. Cierto que hoy hay casas reinantes europeas, pero a menos que estemos dispuestos a prestarle atención a quienes menos saben de historia, los reyes y reinas que hoy vemos no son sino una sombra, una simulación, un rescoldo frío de lo que fueron los reinados europeos, mujeres y sobre todo hombres que podían disponer de las vidas y haciendas de sus súbditos y que contaban además, paradójicamente, con la lealtad de muchos de ellos, capaces de morir y matar por el rey, porque no tenían otra forma de imaginarse el mundo. Los reyes legislaban, instauraban o prohibían religiones, cobraban impuestos, que a diferencia de los de hoy no eran para bien de la colectividad o para ayudar a los más necesitados, cosa que enfurece a los libertarianos actuales, sino para darse la gran vida, financiar sus casas, caprichos, amantes, corte y guerras. La tierra de todo su reino les pertenecía para hacer con ella lo que quisieran, entregársela a varones y otros nobles o quitárselas sin más trámite que cortarles la cabeza y buscar a otros. Y como la tierra, suyo era todo, como decía el poema de León Felipe dedicado al tirano Franco, que como monarca actuaba pese a no asumir el trono. Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola, mía es la voz antigua de la tierra. La voz de poco le servía, por cierto, a los vasallos de los reyes, emperadores y otros monarcas, porque usarla indebidamente o con demasiada frecuencia o demasiado sueltamente podía traerles males variadísimos, incluida la ejecución en condiciones verdaderamente aterradoras. Piense usted que la decapitación era la forma de ejecución más humanitaria y por ello se reservaba a los nobles. Los que no lo eran podían ser destripados en vida, descuartizados con caballos, quemados, ahorcados hasta la asfixia, con la cabeza machacada por un mazo o aplastada por un elefante incluso, asfixiados bajo pesadas piedras, hervidos en vida, ahogados, empalados, desollados, muertos de hambre o sed, o liquidados de otras maneras creativas y escalofriantes para disfrute del monarca. Pero hoy los reyes no pueden matar, ni siquiera levantarles la voz a sus súbditos, que no son exactamente súbditos, y de la gloria de las monarquías que predominaron en Europa hasta finales del siglo XIX, que viene siendo ayer por la tarde en términos históricos, solo quedan dos monarquías en países diminutos donde los príncipes tienen cierta influencia en la política: Mónaco y Liechtenstein, y una monarquía absoluta que es, no se vaya usted a sorprender, siéntese cómodo, tome aire, la del Vaticano, cuya cabeza es el Papa de Roma, el último monarca absoluto de Europa. El rey era ante todo un señor de la guerra desde los tiempos tribales, o al menos eso podemos concluir a partir de sociedades con organizaciones que parecen similares a las que tuvieron los seres humanos en la lejana prehistoria. El rey, con cualquiera de sus nombres, el monarca, el rector de las vidas de su grupo humano, tenía sin duda responsabilidades rituales en la religión donde se desarrollaba y algunas responsabilidades de orden administrativo y de paz social. Pero primero que nada, era el que iba a la guerra al frente de sus ejércitos, fuera para defender al reino o fuera para depredar al vecino y quitarle el suyo. En Europa, las civilizaciones minoica y micénica nos dan noticia de las monarquías griegas en los albores de la historia. En el creciente fértil, las civilizaciones mesopotámicas están dominadas por monarcas cuyos nombres han llegado hasta nosotros. Gilgamesh en el 2700 antes de la Era Común, aunque probablemente es más leyenda que persona, o Sargón del 2340 al 2285 antes de la Era Común, Hammurabi el legislador, Asurbanipal, Ciro el Grande, que por cierto permitió que sus vasallos participaran en el gobierno, algo no muy común por entonces ni en los siguientes miles de años. Porque sí, desde muy temprano en los registros históricos que tenemos hubo otras formas de gobierno, menos comunes sin duda, pero siempre presentes, a las que damos el nombre genérico de república, palabra que acaba siempre adoptando distintos significados según quien la pronuncie, sobre todo si grita ¡Viva la República!, que con frecuencia no es lo que parece. La Grecia clásica, con su democracia, que no tiene por cierto nada que ver con lo que llamamos democracia hoy, en el primer cuarto del siglo XXI, fue la primera en sacudirse a sus monarcas, llamados arcones, de la misma raíz de monarca,
que gobernaban con el aerópago, un consejo formado por los exarcones sobrevivientes, todos pertenecientes, claro, a la aristocracia. Esa nobleza hereditaria que se considera superior a las masas, las chusmas, los aldeanos y a los que suele exprimir para conseguir su meta fundamental de vivir sin trabajar, aunque es cierto que a la hora de la guerra se esperaba que los aristócratas se presentaran a filas primero que nadie, eso sí, con sus propios ejércitos de vasallos y dispuestos a marchar en primera línea de combate, no dando órdenes desde un puesto cómodo y protegido lejos del frente. En teoría, se entiende, en teoría. El caso es que fue precisamente un arcón de Atenas nombrado en el 594 de entre la aristocracia, Solón, quien empezó a reformar la economía y la sociedad atenienses y concibió y puso en marcha la idea de que todos los hombres libres de Ática podían participar en asambleas, no solo los nobles. Se prefiguraba la república, aunque tendrían que pasar muchos sinsabores, la toma del poder por parte de un tirano al que fue necesario derrocar, algo que siempre hace perder mucho tiempo y recursos a las sociedades, nuevas reformas a cargo ahora de Clístenes, considerado el padre de la democracia, y luego de Efialtes, quien sería el fundador de la democracia radical ateniense, que sobreviviría a la friolera de 180 años para luego ser sustituida por una plutocracia o gobierno de los más ricos, fueran nobles o no. Era uno de los primeros avisos a los reyes: ustedes no son indispensables y no son para siempre. En el 509 antes de la era común, por cierto, los romanos destronaron al 27º rey romano, Lucius Tarquinius Superbus, en un levantamiento que lo mandó al exilio e instauró una república que duraría hasta que Julio César fue asesinado en el 44 antes de la era común, precisamente por haberse convertido en dictador de por vida, con el riesgo de que se proclamara emperador, cosa que finalmente hizo su hijo César Augusto 17 años después, terminando con la república, hasta que el 2 de junio de 1946 se proclamó nuevamente la República Italiana con los votos del 54% de la gente, lo cual también implica que el 46% de los italianos votaron por la monarquía. Pero como todos deberían saber, algunos no se han enterado, pero igual están más allá de toda salvación, monarquía es un concepto con muchos significados que los historiadores y sociólogos han tratado de desentrañar con más o menos éxito. ¿Qué es una monarquía? La pregunta puede parecer innecesaria y la respuesta muy simple. Una monarquía es un estado o nación en el cual una sola persona, que es el jefe de estado, tiene el poder supremo, la soberanía de toda la sociedad y que generalmente adquiere su puesto hereditariamente. Aunque hay monarquías autoproclamadas e incluso monarquías electas y monarquías que se ganan derrotando o matando al monarca reinante para ocupar su lugar. Bien, pero entonces, ¿Corea del Norte es una monarquía? Su actual jefe de Estado y dueño del poder y soberanía absolutos del país, Kim Jong-un, es el tercero de la dinastía Kim fundada por su abuelo Kim Il-sung y continuada por su padre Kim Jong-il. El poder del amado líder, como le gusta que le digan, es indistinguible de un monarca, pero como hay simulación de elecciones y su título no es el de rey o monarca, pues no se le considera así. Solamente es el secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea, presidente de los asuntos del Estado, comandante supremo del Ejército del Pueblo Coreano y primer presidente de la Comisión Nacional de Defensa. Nada más. Rey no es. Dígale usted como quiera. Muchas dictaduras unipersonales tienen rasgos monárquicos, pero no las identificamos como tales. Se necesita algo más para una monarquía, la idea de una superioridad innata que pone al monarca o al candidato a monarca por encima del resto de los mortales. La pertenencia a una casta o clase aristocrática por nacimiento o por méritos diversos, como fue el caso de Napoleón. Y los monarcas además no siempre se llaman reinas y reyes, sino que pueden ser faraones, tlatoanes, jefes, príncipes, archiduques, sultanes, emires, cáiseres o zares, estos dos nombres por cierto procedentes de César. Chakrabarti en la India, Zapaincas, Rajás, Khanes como Gengis Khan. Uno que me gusta mucho es Maharaja, que significa rey de reyes, emperador, que en teoría es el rey de varios reinos o naciones, y varias decenas más de títulos que se han inventado y se han dado y que todos significan lo mismo. Hago lo que se me da la gana hasta que le lleno el tarro de ofensas a alguien y entonces me hacen una cena de despedida de mi cabeza. Pero por supuesto ningún rey reina solo. Es decir, se necesita una tropa de incondicionales que hagan lo que mande el rey, por amor, por conveniencia o por miedo. Se necesita a los responsables de la religión que curiosamente, vaya usted a saber por qué,
Casi siempre se alinean con los reyes y pocas veces con los desarrapados que opinan que hay niveles de desigualdad totalmente inaceptables. El rey necesita a los que tienen los recursos económicos, el oro. Necesita a los que tienen el conocimiento de distintas artes y artesanías, porque los palacios no se hacen solos y no hay rey que haya levantado uno con sus propias manos, eso seguro. Y el rey, por tanto, no tiene nunca en realidad el poder absoluto, pues depende de la aquiescencia y consentimiento de su entorno. Por ello, es esencial que quienes están fuera de la burbuja del poder, fuera de la corte y de la aristocracia o nobleza, perciban que el rey es su líder natural, que acepten su poder y asuman su existencia y acciones como el orden que Dios quiso que tuvieran las cosas. Esto también permite que el monarca no le llene el tarro de ofensas a todos a la vez y tenga a sus defensores, prolongando la posibilidad de permanecer en el trono. Las monarquías europeas, que son nuestro principal interés aquí, se desarrollan a partir de la caída del Imperio Romano y lo hacen todas bajo la señal de la cruz cristiana para dominar al continente durante toda la Edad Media, con apenas ocasionales apariciones de grupos como las comunas del norte de Italia del siglo X al XII, que tenían un nivel de autogobierno en las ciudades, pero seguían dependiendo de un monarca, en este caso del Sacro Emperador Romano, que dominó la Europa occidental. Hubo ocasionales repúblicas como la de Novgorod en el norte de Rusia, donde los príncipes eran elegidos por una asamblea popular llamada Veche desde 1136, cuando una revolución echó al príncipe reinante, hasta 1478, cuando el gran duque de Moscú, Iván III, decidió asumir el control directo de la región. También fueron relevantes las repúblicas marítimas de Italia, ciudades-estado costeras que competían por la dominación de los mares y por tanto del comercio, mientras que las ciudades-estado italianas, que en el siglo XIV luchaban por la supremacía, lo hacían bajo la bandera del Papa o del Sacro Imperio Romano, y siempre conducidas por duques, condes o vizcondes, con alguna excepción, como la República de Florencia, que sin embargo acabó dominada por el poder económico de los Medici y su banco. Pero reyes, emperadores y príncipes eran todos, por supuesto, nombrados por Dios, en una especie de democracia dirigida y predigerida, donde la historia oficial siempre era que Dios decidía quién debía ser rey y el Papa mandaba al obispo de la región, localidad o imperio a coronar al rey o emperador y darle el mando sobre los fieles. Porque, como ocurrió en la creación de las repúblicas medievales, los ciudadanos comunes suelen ver con recelo a príncipes, reyes y otros aristócratas y nobles que afirman ser superiores, decíamos, a las chusmas, los aldeanos, los villanos y las masas, que son las que ponen la comida en la mesa, los castillos alrededor de los nobles y el pecho en las guerras que peleaban los nobles. Esto quizás lo explica mejor una memorable escena de Monty Python and the Holy Grail, que por cierto significa Monty Python y el Santo Grial, aunque los genios comercializadores del cine le hayan puesto los caballeros de la mesa cuadrada por puro capricho, que son los descerebrados vergonzantes, pero me voy por la tangente. Los caballeros de la mesa cuadrada, es que no me... El rey Arturo le explica a un campesino que es rey porque la dama del lago le ha entregado la espada Excalibur, indicando así que la divina providencia lo ha asignado como rey de los bretones. A lo que el campesino Denis responde: escuche, una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla. Esto, por cierto, no le cayó muy bien al rey. Pero cuando en lugar de ser la dama del lago la que hace a alguien rey, es el Dios todopoderoso de la Iglesia de Cristo el Salvador, en el cual es obligatorio creer exactamente desde el 27 de febrero de 380, cuando el emperador romano de Oriente, Teodosio I, firmó un decreto en presencia del emperador romano de Occidente, Valentiniano II, que convertía el cristianismo en la religión del Estado y castigaba la práctica de los rituales paganos. Pues la cosa cambia. Durante los siguientes 300 años, de hecho, los emperadores nombraban a los papas y a los obispos y arzobispos, pero el poder de la Iglesia iba creciendo gracias a esta distinción de los monarcas, hasta llegar al punto en que en el año 800 es el Papa León III quien corona a Carlomagno, el primer emperador de Carolingia, que ocupó buena parte de Europa occidental, desde Francia hasta gran parte de Alemania, Italia y otros países. A partir de aquí, ya nadie sería emperador si no lo coronaba el Papa, ni rey si no lo coronaba un obispo.
Pero en 1075, la Iglesia nuevamente se le adelantó a los monarcas. Gregorio VII emprendió la lucha contra la práctica de que los emperadores nombraran a los jerarcas de la Iglesia, obispos de ciudades y abades de los monasterios. Después de un desacuerdo que duró medio siglo de tensión, en 1122 el emperador Enrique V y el papa Calixto II acordaron separar los poderes terrenales y espirituales, al menos en el papel, y el emperador quedó con mucha menos influencia en la elección de obispos. La supremacía papal finalmente se consolidó con el lanzamiento de las cruzadas por parte de Urbano II en 1095. Las fuerzas militares de los monarcas europeos quedaban finalmente bajo liderazgo papal, de modo que el poder de la Iglesia en los siglos XII y XIII se enfrentó de igual a igual a emperadores y reyes, a los que por lo demás de todos modos seguía legitimando. Algunas ideas totalmente irracionales basadas en supersticiones y creencias de todo tipo han sido la base de las acciones de los monarcas, desde las leyes que impiden que el trono sea heredado por una mujer hasta la concepción de la pureza de sangre que hoy todavía domina el imaginario, por ejemplo, de las ideologías racistas, nacionalistas y supremacistas, tanto que un aspirante a dictador como Donald Trump todavía habla de que los inmigrantes envenenan la sangre de nuestro país. Concepto que, por cierto, está tomado directamente de las consignas de Hitler, en cuyo libro Mein Kampf, Mi lucha, la idea de la pureza de la sangre y su envenenamiento con razas inferiores domina el capítulo 9. Todas las grandes culturas del pasado, dice esta bestia, perecieron solo porque la raza originalmente creativa murió por el envenenamiento de la sangre. El envenenamiento de la sangre en realidad es una septicemia que sí lo puede a uno matar, pero no tiene nada que ver con que sus padres hayan sido de distintas etnias y lo hayan tenido a usted. Pero aunque esta idea siga siendo el motor de los racistas de hoy en día, de esa ultraderecha nacionalista blanca conservadora que llama a las puertas de la democracia con ánimo de destruir sus logros, la realidad es que solo la continua mezcla de dotaciones genéticas es lo que en realidad nos da forma y no la sangre, concepto precientífico y supersticioso, permite que los grupos humanos evolucionen y se fortalezcan, mientras que la endogamia es un absoluto horror. Dos ejemplos. Cuando las más avanzadas técnicas científicas se han aplicado a estudiar los restos del faraón Tutankamón, lo que se descubrió fue la historia de un hombre desgraciado, pese a ser el más poderoso de Egipto. De entrada, su pie izquierdo era equinovaro o sambo, una afección que lo hace estar torcido e invertido hacia adentro y hacia abajo, y en su caso algunos huesos sufrían ya una enfermedad degenerativa que los iba destruyendo. Sufría además una ligera escoliosis o curvatura de la columna vertebral y algunas deformidades varias. Muchos problemas de salud del joven monarca, que murió a los 18 o 19 años, procedían de la práctica de la endogamia entre los faraones egipcios, que solían casarse entre hermanos. Esta práctica facilita que se expresen genes recesivos, muchos de los cuales implican enfermedades o deformidades varias. Hay evidencias de que el padre de Tutankamón, Akenatón, y su madre Nefertiti eran hermanos. El propio Tutankamón se casó con su media hermana, Ankesenamun. En la tumba descubierta por Carter en 1922, Tutankamón estaba acompañado por las momias de dos fetos femeninos no natos, las hijas inviables de la pareja de hermanos. Por supuesto, la hemofilia que sufrieron muchos descendientes de la reina Victoria fueron parte de diversas familias reinantes en la Europa de fines del XIX y principios del XX, como por cierto contamos cuando hablamos de Rasputín y su relación con la familia del zar Nicolás II y el príncipe heredero, el zarevich Alejandro. Esta hemofilia se debía precisamente a un gen recesivo expresado por la endogamia de las familias reales. Pero no hay ningún caso más dramático que el del último de los Habsburgo, el rey español Carlos II el Hechizado, cuyo índice de consanguinidad, según investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela, era del 25,4%, que es mayor al que se da en las relaciones incestuosas de padres e hijos o de hermanos, que llega nada más al 25%. Los padres de Carlos II eran tío y sobrina, sus abuelos paternos eran primos segundos y sus abuelos maternos primos terceros. No habló sino hasta los 4 años y no caminó sino hasta los 8 o 9, además de que nunca aprendió a leer y escribir correctamente y no empezó a hacerlo sino hasta los 10 años. Padeció convulsiones hasta los 15 y sufrió numerosas enfermedades en la infancia. La deformidad de su mandíbula prognata le dificultaba incluso comer.
Era emocionalmente inestable, sufría de una debilidad creciente y de hipogonadismo, por lo que fue incapaz de procrear con sus 2 esposas. Hipogonadismo es cuando los genitales son muy pequeñitos. Al menos parte de sus dolencias se debían, por supuesto, a la pasión de los monarcas europeos por mantener pura su sangre mediante la endogamia familiar. Aunque ahora, por cierto, los ideólogos del hispanismo se ocupan de reescribir la historia poniendo a Carlos II como un monarca inteligente, sensible, agudo, capaz y en todo caso víctima de afecciones que no tenían nada que ver con la endogamia, porque sabe usted, esto de la pureza de la sangre igual sigue siendo algo adecuado si uno es nostálgico de la ranciedad imperial y de las colonias. No mencioné antes la República de los 7 Países Bajos porque es un fenómeno posterior al medievo y porque es el primer anuncio serio de lo que podría venir, de lo que iba a venir. Fomentada en buena parte por la división entre católicos del sur de los Países Bajos, leales al rey Felipe II de España, y los calvinistas del norte que se rebelaron contra la monarquía, la Guerra de los 80 años terminó consolidando la creación de este singular Estado. No precisamente un ejemplo de democracia, pues lo dominaban los burgueses y los comerciantes, pero sí de las ventajas de sacudirse la monserga de la nobleza. No solo en lo social y en lo económico, donde los Países Bajos se convirtieron pronto en una de las potencias comerciales europeas, sino en lo artístico, cuando los pintores de lo que se llamó el siglo de oro neerlandés empezaron a pintar ya no a cardenales, obispos, papas, duques, condes, monarcas y amantes de monarcas o duques, sino a panaderos, músicos populares, carniceros, campesinos, sacamuelas, cocineras, prostitutas y gente común haciendo cosas comunes como comer ostras, escribir cartas, pelar patatas o limpiarle el trasero a un bebé. La República de los Países Bajos, sin embargo, siempre tuvo príncipes y poco a poco los príncipes se fueron haciendo más y más poderosos, además de que su éxito económico atrajo confrontaciones principalmente con Francia. Y sería en Francia, precisamente, donde comenzaría por fin, de verdad, el fin de las monarquías gracias a las ideas de la Ilustración, que fueron el motor del cambio producido desde fines del siglo XVII en todo el mundo. Ideas que, por su parte, habían sido hechas posibles por la revolución científica. Si el universo es material, comprensible y natural como lo postulan las ciencias en su acelerado desarrollo desde el siglo XVI, entonces es posible desafiar la idea de que era un ente espiritual lleno de misterios y sobrenatural, como lo afirmaba la Iglesia, y por tanto era posible también desafiar el orden social derivado de estas afirmaciones de la Iglesia y por tanto de la nobleza. Sobre las bases de la razón y la ciencia se empezaba a vislumbrar que los seres humanos somos todos iguales, que no hay nobleza ni aristocracia y que nadie tiene la sangre azul, de modo que conviene vivir como iguales y respetarnos y apoyarnos fraternalmente. Esto indicaba que nadie había nacido con el compromiso de servir a otro ni como propiedad de otro ser humano, sino que cada persona podía reclamar y vivir su libertad, palabra que antes tenía bastante poco sentido. También implicaba que no existía un orden celestial inamovible impuesto por la deidad, sino que era posible el cambio, y por tanto era posible el cambio para mejorar las condiciones de vida de todos, el progreso. Del mismo modo, si no había una religión demostrablemente verdadera, lo menos que se podía hacer en lo que se resuelve cuál es la verdad, o si ninguna lo es, era ser tolerante con todas las religiones y con la ausencia de la misma. Dejar de quemar herejes, o de ahorcarlos, o de decapitarlos. Y como consecuencia de la ausencia de justicia divina, era necesario que el ser humano se rigiera con leyes promulgadas por él mismo, mediante un gobierno constitucional que fuera un acuerdo de mínimos de la mayoría de los ciudadanos. Así, obviamente la Iglesia, o más bien las iglesias y los estados, deberían estar separados, y las creencias religiosas y sus representantes no deberían incidir en los asuntos políticos, que su reino no es de este mundo, ya les habían dicho, por más que hubieran estado interviniendo durante 1,5 años. Imagínese usted lo bien que cayó este paquete de nuevas ideas a la Iglesia y a la nobleza europeas, precisamente en tiempos en que se reafirmaba la idea del derecho divino de los reyes a mandar y se promovían monarquías absolutistas, como la propia francesa, de Luis XIV, o la de Jacobo I de Inglaterra. Y esto fue especialmente cierto cuando el 21 de septiembre de 1792, a 3 años del inicio de la Revolución, la Convención Nacional Francesa abolió la monarquía de Francia, que había estado en el poder en lo que ahora es esta nación desde Carlomagno.
Unos meses después, el rey sería ejecutado en la guillotina, humillándolo a la vista de los que habían sido sus súbditos en lo que hoy es la Plaza de la Concordia, en París. Es cierto que la Revolución Francesa de 1789 no tuvo demasiado éxito al despeñarse en una guerra intestina ganada por los sectores más autoritarios en luchas por el poder que iban a contrapelo de las ideas esenciales de la Ilustración y que acabaron en el reino del terror que Robespierre implantó al tiempo que hablaba de democracia e igualdad. Todo esto impidió que se instituyera una monarquía constitucional funcional o un gobierno civil razonable. Tendrían que venir la dictadura de Napoleón, diversas monarquías, otra breve república en el siglo XIX, antes de que en 1870 cayera definitivamente el último emperador, Napoleón III. Pero la semilla la habían puesto las ideas de la Ilustración y no los tropiezos de la Revolución Francesa. En Estados Unidos, los colonos inspirados por esas ideas se desembarazan de la corona británica y establecen la primera república moderna, cuando el rey Jorge III reconoce su independencia el 5 de diciembre de 1782. En 1806, el Sacro Imperio Romano se disuelve en los imperios austríaco y eventualmente alemán y en la monarquía húngara. De inmediato, en 1814, se convoca el llamado Congreso de Viena, que propone un plan para Europa basado en la restauración de las antiguas fronteras y las viejas monarquías y la eliminación de los movimientos republicanos, liberales y revolucionarios basados en las ideas esas ilustradas. Se redistribuyeron tierras, se volvieron a dibujar fronteras y se reinstauró a diversos soberanos como reyes o duques. El intento de las monarquías viejas y nuevas por echar atrás la historia estaba condenado, sin embargo. Algunos monarcas se adscribían a las nuevas ideas, mientras que otros veían su posición cada vez más débil a lo largo del siglo. La independencia de los territorios coloniales de América debilitó no solo a los reyes de España, sino a toda la idea de la dominación desde las monarquías todopoderosas de Europa. De allí que en los años de 1848 y 1849 se desarrollaran simultáneamente levantamientos antimonárquicos, democráticos y liberales en varios países europeos, entre ellos Italia, Irlanda, Francia, la Confederación Alemana, Hungría, Dinamarca, Moldavia, Valaquia y Polonia. Las concesiones que poco a poco habían ido haciendo algunas monarquías al deseo de participación de sus poblaciones en el gobierno y a los anhelos ilustrados eran insuficientes a ojos de muchos. No se trató para nada de un movimiento coherente, era una serie de acciones independientes, pero que revelaban una sensación generalizada de que la monarquía era ya insuficiente como forma de organización. Como consecuencia de estos movimientos, abdicaron los reyes Luis Felipe de Francia y Luis I de Baviera. Pero las demás revoluciones vencidas tenían la razón histórica de su lado. Poco antes de la Primera Guerra Mundial, en 1910, la monarquía portuguesa cayó ante una revolución republicana. Pero fue precisamente esta gran guerra, como se llamó a la Primera Guerra Mundial, la que resultó más onerosa para la institución monárquica. Los imperios derrotados, Alemania, Austria-Hungría y el otomano, vieron abolidas sus monarquías muy pronto. En Rusia, la participación del país en la guerra llevó a la Revolución de febrero de 1917, que depondría al zar Nicolás II y daría fin a la antigua monarquía rusa. En España, la proclamación de la República en 1931 y la inestabilidad política de los años siguientes llevarían a una sangrienta guerra civil y a la instauración de la más larga dictadura fascista, la de Francisco Franco, antes de volver a un orden constitucional en 1978 con una monarquía sin ningún poder. Entretanto, había transcurrido la Segunda Guerra Mundial, que había suscrito el fin de las monarquías de Italia, Albania, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Yugoslavia y Croacia. Incluso fuera de Europa, la Segunda Guerra Mundial marcó también el fin del poder imperial japonés y del absolutismo del emperador, que era cabeza del más antiguo imperio del planeta. Pero digo todo esto y al mismo tiempo usted puede estar pensando de qué fin de las monarquías habla este apuesto y madurito caballero, si allí está el emperador de Japón y los reyes de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido, por no contar los principados de Andorra y Mónaco, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Estado Vaticano y su simpático emperador. Ahí están, efectivamente allí están, pero no son lo que eran.
Para valorar la realidad de las monarquías europeas, que resulta incluso difícil llamar monarquías, salvo por su reclamo histórico como herederas de antiguos reyes y emperadores, hay que echar un ojo a las monarquías absolutas que aún quedan en el mundo, y no son pocas. Desde el sultán Hasnal Bolkiah de Brunei hasta los 7 emires absolutos reunidos en los Emiratos Árabes Unidos, el reino de Arabia Saudí, el sultanato de Omán, el reino de Eswatini, antes Suazilandia, y el Vaticano, la única monarquía absoluta que sobrevive en territorio europeo. Son 12 monarquías absolutas de un total de 43 que quedan, de las cuales 15 en realidad son la misma, porque son parte de la Mancomunidad Británica y reconocen como su rey a Carlos III, pero tienen total autonomía de gobierno. Lo que nos deja con solo 28 reyes en un mundo de 195 países soberanos. Cierto que habría que añadir las dictaduras más feroces que se comportan igual que los antiguos monarcas absolutos, pero sin más legitimidad que la de la fuerza bruta y el terror, como decíamos al principio. Pero las 12 monarquías europeas de hoy son constitucionales. En ellas, la soberanía no descansa en el monarca y sus designios, sino en cuerpos electos, parlamentos, cámaras de diputados y senadores seleccionados por la gente común, con alternancia en el poder de ideas diversas y otras características de esta nueva cosa, que sigue siendo nueva, y se llama democracia. En la mayoría de los casos, el monarca, por ley, no puede opinar siquiera sobre asuntos políticos, y en los otros pocos casos donde puede hacerlo, suele abstenerse de ello. A lo más reafirma periódicamente los principios de la Constitución y las leyes que lo mantienen en el poder como símbolo de unidad, como vínculo histórico con el pasado, como punto de confluencia de los ciudadanos, como curiosidad y antiguaya simpática, pero no como elemento de poder, salvo en los microestados de Luxemburgo y Mónaco, donde los príncipes retienen un resto de capacidad para influir en política. Notablemente, en los países europeos donde se conserva la monarquía, esta cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, aunque en lugares como España o el Reino Unido ese apoyo va en descenso. Pero lo más notable, y fíjese usted muy bien, es que si mañana desaparecieran todas las casas reales europeas actuales, las que hoy reinan menos que la reina de la belleza de Tuvalu o el rey del carnaval de Río de Janeiro, no pasaría absolutamente nada. Su relevancia en política es total, aunque puedan conservar un valor subjetivo emocional para los ciudadanos. Lo que nos dice esto es que una monarquía constitucional bien fundamentada es indistinguible de una república en cuanto a lo esencial de la vida de sus ciudadanos, aunque a algunos les pueda parecer enormemente poco elegante o simplemente terriblemente anticuada. La transición acontecida entre 1792 y la actualidad es una de las más profundas alteraciones de la vida social en toda la historia humana. Es la sustitución del líder guerrero, del caudillo, del elegido por Dios, de la voluntad única, apenas moderada por las opiniones de sus más cercanos consejeros, por una voluntad popular, con frecuencia desordenada, imprecisa, confrontada, pero que ha sido capaz de lograr en breve tiempo avances sociales, políticos y económicos que serían imposibles si dependieran de la voluntad de un solo ser humano, por bueno, noble, inteligente, culto y bien asesorado que estuviera. Algunos parecen no haberse dado cuenta y luchan contra las monarquías de cartón piedra de la actualidad como si lo hicieran contra los todopoderosos reyes del pasado, reyes que, por cierto, habrían castigado sus rebeldías y declaraciones airadas con la cárcel, la tortura o la simple ejecución. El hecho de que puedan hablar contra la monarquía demuestra la irrelevancia de la monarquía, aunque todavía hay leyes referentes a la opinión sobre las monarquías que urge derogar. Parece que quienes quieren acabar con la democracia por considerarla ya obsoleta son incapaces de valorar lo que este sistema, con todos sus defectos, ha traído a las sociedades antes regidas por monarcas que no tenían límite. Quizás quien nace en libertad es menos capaz de apreciarla que quien nace esclavo y la conquista. Y quien nace acostumbrado a la justicia la valora menos que quien ha vivido en la injusticia y de pronto ésta desaparece. Y así, quien nace en democracia, insisto, con todas sus deficiencias, la estima menos que quien ha nacido bajo un dictador y un día se ve frente a una urna y a la posibilidad de ser parte de la toma de decisiones para todos y de poder hablar sin miedo. Porque la libertad y la democracia en gran medida son la liberación del miedo. Como dijo el escritor de ciencia ficción John Bronner, cuando uno piensa en la historia de la libertad, es la historia de cómo los principios se han ido elevando gradualmente por encima del capricho de los tiranos. Cuando la ley se definió
como algo más poderoso que el rey, eso fue el gran avance. Y en un mundo donde parece haber tantos dispuestos a ser nuestros nuevos reyes, a restaurar monarquías absolutas basadas en sus propias supersticiones, dioses y rituales, bien vale seguir defendiendo la democracia, a la ley por encima del rey, y si hay que mantener monarcas que sea bien domesticados y en sus zoológicos de fantasía, como se ha conseguido en casi todo el mundo, que no es un logro en ninguna medida despreciable. ¿No cree usted?